Bienvenidos a mi canal de asesorías de matemáticas. Mi nombre es Mauricio Alcocer, soy licenciado en matemáticas y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el análisis de varianza, o mejor conocido como ANOVA. Dejo ahí mi contacto, mi correo electrónico y mi WhatsApp para cualquier duda o comentario. Es bien recibido. Vamos a iniciar con un poco de introducción. Vamos a ver el ANOVA en un sentido, las fórmulas involucradas en el método y un ejercicio, el cual voy a verlo pues, tanto como hacerlo a mano, en Excel, en Minitab y en MATLAB. Entonces, vamos a iniciar. Y pues como les mencionaba, el análisis de varianza es mejor conocido como ANOVA, el cual trata de analizar la varianza en un conjunto de respuestas y asignar partes de esta variación a cada variable en un conjunto de variables independientes. La mejor forma de ver el concepto pues es haciendo un ejercicio. Aquí menciona unos ejemplos que son los siguientes. Dice, quizás deseamos decidir con base en datos muestrales si realmente hay una diferencia en la eficacia de 3 métodos de enseñar una lengua extranjera. Es un ejemplo. El siguiente ejemplo, quizás queremos comparar los rendimientos promedios por acre de 6 variedades de trigo, o deseamos ver si realmente hay diferencia en el millaje promedio obtenido en 4 clases de gasolina. Entonces, puesto que estas diferencias observadas se pueden deber a causas distintas a las postuladas, pues, el primer ejemplo, pues esto se puede deber quizás a la lengua extranjera mediante 3 métodos diferentes, pues va a ser quizás por la inteligencia de cada individuo. Ahora, en cuanto al rendimiento de millaje promedio, pues se puede ver a las diferencias de las condiciones del camino, a las marcas de automóvil, pues alguna otra razón en específico. Pero pues estos resultados o estas diferencias se atribuyen a causas pues meramente específicas. Entonces, la ANOVA nos va a ayudar a determinar este tipo de diferencias, siempre y cuando las haya. Ahora la ANOVA en un sentido, vamos a tener muestras aleatorias independientes de tamaño n para k poblaciones. Entonces, el cuadragésimo valor de la iésima población se va a denotar como x sub i j. Entonces, el índice sub i es la población, como ahí se menciona, y para la jésima población, la población 1, x11, x12, hasta x1 m. ¿Okay? Así nos vamos, población 1, población 2, hasta la décima población. Entonces eso va a ser nuestro conjunto de datos para analizar. Después tenemos que suponer que las variables aleatorias correspondientes x sub i j son todas independientes, tienen distribuciones normales con respectiva media mu y varianza común sigma cuadrada. Entonces, el modelo es x sub i j igual a mu más alfa sub i más e sub i j. Alfa sub i es lo que se conoce como el efecto del tratamiento, y en este caso, tal que estos efectos o la sumatoria de estos efectos debe ser igual a 0, y la e sub i j pues va a ser el error experimental. Entonces, puesto que la condición que acabamos de mencionar para los efectos debe ser igual a 0, esto va a permitir que la media mu sub i sea igual a la gran media mu. ¿Okay? Entonces, la gran media pues, es la media poblacional para todas estas muestras. Entonces, la hipótesis que se va a plantear es la siguiente. Queremos probar que las medias de las poblaciones son todas iguales. Esto es, mu sub 1 igual a mu sub 2, igual hasta la késima población, o equivalentemente que los efectos de los tratamientos alfa sub i
sea igual a 0. Entonces, correspondientemente, pues la hipótesis alternativa es que las medias de las poblaciones no son todas iguales. Esto quiere decir que al menos un valor subí va a ser distinto de 0. Entonces, la hipótesis en las cuales vamos a estar trabajando. Y ahora, aquí está lo que necesitamos, las fórmulas. En el libro o los libros que están al final de la presentación, pues son los libros que he utilizado para obtener la información, las fórmulas y cualquier detalle referente a pues ya la comprobación o la demostración de estas fórmulas que se utilizan, las pueden encontrar en el libro. Entonces, lo que vamos a necesitar o lo que utiliza el método de ANOVA es la suma de cuadrados. Entonces, ahí en el libro hay un teorema donde la suma de cuadrados total va a ser igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. Entonces, al estar haciendo estas diferencias de cuadrados, la distribución que sigue nuestros x sub i j es una distribución chi cuadrada. Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver los grados de libertad pues asociados con la chi cuadrada. Entonces, la suma de cuadrados del total es lo siguiente, la sumatoria o la doble sumatoria de x sub i j al cuadrado. Entonces, cada uno de los elementos de nuestras muestras se van a ir elevando al cuadrado, los vamos a ir sumando y vamos a restar este x con subíndice 2 puntos, es cada una es la suma total de nuestros datos. Esta suma total la vamos a elevar al cuadrado y la dividimos entre el total de datos. En la suma de cuadrados de tratamientos es muy similar, simplemente que nos vamos a ir por tratamiento. O sea, la población 1, vamos a ir elevando al cuadrado cada una de sus componentes, la vamos a dividir entre el total de datos que tiene esa población y vamos a restar la suma total de datos al cuadrado sobre la cantidad total de datos. Entonces ya nada más la suma de cuadrados del error es simplemente la resta o la diferencia. Entonces, suma de cuadrados total menos los tratamientos y obtenemos el error. Ahora, los grados de libertad, como les mencionaba, tienen que ver con la distribución que sigue estos x sub i j, van a estar haciendo la diferencia de cuadrados. Entonces, los grados de libertad para los tratamientos es t-1, que es la cantidad de tratamientos que tenemos. Después, para el error, es n sub i menos t, que es el total de datos menos la cantidad de tratamientos que tenemos. Y para el total es la suma total de datos menos 1. Entonces, estos los pueden encontrar quizás a veces como en el total, por ejemplo, la cantidad de tratamientos por que es K por n menos 1. Entonces hace una multiplicación de cuántos tratamientos tengo por cuántas muestras hay y se hace la resta menos 1. Es exactamente lo mismo. Después tenemos los cuadrados medios, que es simplemente para el tratamiento va a ser la suma de cuadrados de tratamiento sobre sus grados de libertad. Y obtenemos los cuadrados medios. Para el error, de igual forma, suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que vamos a utilizar, la distribución va a ser una f de Fisher. Nuestro valor para f, nuestro valor calculado, va a ser el cuadrado medio del tratamiento sobre los cuadrados medios del error. Entonces, aquí es donde tenemos la proporción de esta diferencia que hay o esta variación que tienen los tratamientos y el error. Entonces, y cabe mencionar que la suma de cuadrados del error no es más que la medición de la variación fortuita que tiene el error. Y la suma de cuadrados de los tratamientos, pues nos mide la variación fortuita cuando la hipótesis nula es verdadera o cuando esta no la es. Entonces, la suma de cuadrados de tratamientos tiene esta información y
Cuando hacemos la proporción, si el error es mayor en los tratamientos, probablemente estaremos no rechazando la hipótesis nula. Cuando es al revés, que los tratamientos, el cuadrado medio de tratamientos es mayor a lo del error, pues posiblemente estaremos rechazando la hipótesis nula. Ahora, nuestro valor crítico en nuestra distribución de Fisher se va a encontrar en la tabla de la siguiente manera. Entonces tenemos F, subíndice alfa, que es nuestro valor de significancia, que normalmente, pues, ya si están tomando su curso de estadística, ya saben que lo normal es una confianza de 95%, eso implica un alfa de 0.05. Las tablas más comunes es para alfa de 0.05 y 0.01. Después tenemos los grados de libertad, T-1. Estos grados son los grados de libertad del tratamiento y el segundo grado de libertad es N sub I menos T, que es los grados de libertad del error. Entonces, contra esta F es la que vamos a comparar. Nuestra F calculada es mayor a este valor de tabla o menor para rechazar o no nuestra hipótesis nula. Vamos al ejercicio. Bueno, antes tenemos la tabla. En la parte superior tenemos la fuente de variación, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y nuestro estadístico F calculado. Tenemos el tratamiento, el error y el total. Todo esto ya lo vimos. Vamos al ejercicio. Y es el siguiente. Se suponga que en un experimento industrial un ingeniero está interesado en cómo la absorción media de humedad en concreto varía entre 5 mezclas diferentes de concreto. Las muestras se exponen a la humedad por 48 horas. Se decide que se prueben 6 muestras para cada mezcla, por lo que se requiere probar un total de 30 muestras. Entonces, los datos están en la siguiente tabla. Aquí está el primer tratamiento, el segundo, hasta el quinto tratamiento. Son 6 muestras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos la suma del primer tratamiento, la segunda, etcétera. Y al final tenemos la suma total de cada tratamiento. Entonces, nos da este valor. Vamos a hacerlo primero a mano. Vamos a ir a un pizarrón. Y aquí está. Entonces, lo ideal es siempre hacer problemas pues, a mano. Ya después nos vamos al software, que es mucho más sencillo, mucho más rápido. Pero entonces, siguiendo o lo que necesitamos hacer, pues la vocabulario habría que hacerlo. Pues vamos a iniciar. Necesitamos calcular primero la suma de cuadrados de los tratamientos. Para esto necesitamos sumar cada uno de las muestras en los tratamientos, que aquí está. Entonces necesitamos esa parte, x sub i al cuadrado. Entonces tengo 3320 al cuadrado sobre n sub i, que ¿cuántas muestras tiene el tratamiento? Pues tiene en este caso 6. Más el siguiente, pondré puntos suspensivos, así me voy con el que sigue, hasta llegar a la última población, en este caso son 3664 al cuadrado, sobre 6, menos la suma total, que son 16.904 al cuadrado, sobre la cantidad total de datos, pues tengo 6 muestras por 5 tratamientos, nos va a dar 30, y esto va a ser igual a 76.026.46. Después nos vamos con la suma de cuadrados del total. En este caso es ir haciendo x sub i j al cuadrado, cada una de las muestras por población al cuadrado. Entonces, 551 lo elevo al cuadrado, la siguiente muestra, 457 al cuadrado, así me voy, termino con la primera población,
nos pasamos a la que sigue, que sería 595, etcétera, hasta llegar a la quinta población con, en la última muestra, 679 al cuadrado. Hacemos la suma de todo esto y vamos a restar nuevamente 116.904 al cuadrado sobre 30. Esto me va a dar un total de 200.513.47. Ya simplemente la suma de cuadrados del error no es más que la resta del total menos los tratamientos. Esto me da un valor de 124.437. Entonces ya tenemos esto. El siguiente paso pues es hacer la tabla, poner los grados de libertad y completarla. Entonces vamos a otra hoja. Teníamos en la primera columna lo que viene siendo la fuente de variación. Tenemos los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, nuestro F calculado y al final tendremos nuestro valor de tabla. Entonces tenemos los tratamientos, el error y el total. Entonces simplemente vaciamos la información, pero antes los grados de libertad para los tratamientos. Teníamos la fórmula. La fórmula para los grados de libertad es T-1. Entonces, ¿son cuántos tratamientos? Son 5. Menos 1 van a ser 4. El total, la cantidad pues, son 30, menos 1 son 29. Y aquí para el error hacemos la diferencia, 25. Vaciamos lo que encontramos ahorita. Teníamos los tratamientos 76.026.47. Para el error 124.487 y para el total 200.513.47. Después hacemos la división para los cuadrados medios, 76.026 entre 4. Eso nos va a dar un valor de 19.006.62. Después dividimos para cuadrados medios del error 124.487 sobre 25. Nos va a dar 4.979.48. Y después finalmente para el cálculo de la F es la división de 19.006 entre 4.979, que nos va a dar un valor aproximado de 3.82. El valor de tabla pues es F sub alfa, y aquí utilizamos lo que son los grados de libertad del tratamiento para el primer grado de libertad y después los del error, 25. Utilizando un alfa de 0.05 tendremos un valor de tabla de 2.76. Recordemos que nuestra hipótesis nula, en este caso es μ1 igual a μ2, etcétera, hasta la quinta población. La alternativa es que al menos una de ellas sea distinta. Con algún valor. Entonces, con esto, lo que obtenemos aquí, pues 3.82. Recuerden que
la distribución de Fisher empieza en 0, hasta algo como esto. Nuestro valor crítico o nuestra región crítica es la cola derecha en este caso. Este valor que obtuvimos es el que obtenemos aquí, de 2.76. Nuestro valor calculado, en este caso, es 3.82. Ese valor está situándose, digamos que, pues en nuestra región crítica. Entonces, debemos rechazar H0. Se rechaza, entonces por lo menos uno de los tratamientos o una de las medias de estos tratamientos es distinta. Entonces, vamos ahora a Excel. Vamos a hacer lo mismo, pero en Excel. Y cuando toman el curso, se les permiten usar Excel. Algunos profesores no los dejen quizás usar esta herramienta, que es venir aquí a datos, análisis de datos, y nos arroja. Pero hay algunos otros que sí los permiten. En el caso de que no, es simplemente por hacerlo el ejercicio, vamos a calcularlo, digamos que entre comillas, a mano, pero en Excel. Entonces, aquí tenemos la tabla, las sumas, el total, y hagamos simplemente lo que hicimos a mano. Aquí para el total necesitamos la suma de cuadrados, esta es la función. Seleccionamos los datos y vamos a restar la suma total al cuadrado y dividimos el total de datos que tenemos con la función de contar. Seleccionamos todos los datos y es el valor que tenemos en el total, 200.503. Ahora para los tratamientos necesitamos la suma de cuadrados de estos que ya tenemos aquí y van a ser al cuadrado. Los vamos a dividir entre la cantidad de muestras que tenemos por tratamiento o población y restamos nuevamente el total al cuadrado sobre todos los datos. Después restamos lo que es el total menos los tratamientos. Estos, perdón, van de este lado. Los grados de libertad, pues son los tratamientos. Restamos 1 para el total, pues todos los datos menos 1. Entonces, y el error, la diferencia nuevamente. Tenemos esto. Cuadrados medios, simplemente la división. Esto sobre los grados de libertad del tratamiento. Arrastramos la casilla. Y tenemos el valor estadístico, que es la división. Cuadrados medios del tratamiento sobre el error. Después, este valor se movió. Entonces tenemos que para encontrar el valor de tabla, necesitamos usar la función de Excel como la inversa de f, y es cola derecha. Nos piden el primer valor de la función, el valor de alfa, que en este caso es 0.05, los grados de libertad de tratamiento y los del error. Y estamos redondeando a 2 decimales porque las tablas que conocemos de los libros son de 2 decimales para Fisher. Entonces, ese valor, perdón, nos va a dar el siguiente valor de 2.76. Y aquí el p-value, los grados de libertad. Para el p-value, el cálculo es la distribución f. Nos pide el valor que encontramos del estadístico de prueba
En este caso es 3.82, redondeado a 2 decimales y los grados de libertad. Y con ese valor, nuestro p-value es de 0.15 aproximado. Entonces, esto es con Excel, haciendo nosotros las fórmulas, pero aquí nos podemos ir a datos, análisis de datos, vamos a encontrar análisis de varianza de un factor o una vía. Lo mismo, necesitamos darle el rango de entrada a nuestros valores, que son las muestras, pero también le podemos dar los rótulos, T1, T2, etc. Entonces aquí seleccionamos por columnas, que es como lo tenemos acomodado. Rótulos en la primera fila, un alfa de 0.05 y mi rango de salida. Seleccionamos la casilla para que nos dé los resultados, aceptar, y eso es lo que obtenemos. Entonces nuestra F pues, es la misma que tenemos acá. Nuestro valor de probabilidad o p-value es el mismo que tenemos aquí. Y el valor crítico de tabla, ¿no? Entonces ya nos lo da, pero ese es el valor exacto que puede encontrar Excel sin problema. Entonces, está mucho más sencillo y mucho más rápido. Si no tienen activado este análisis de datos, es irse a opciones, después en complementos, aquí en esta parte, le dan complementos de Excel, ir, y seleccionan la casilla de herramienta para análisis. Nos permite hacer esto. Ahora, en Minitab es todavía mucho más sencillo. Aquí está. Tenemos, esta es una forma de poner una tabla, tal cual viene en el ejercicio, o Minitab también puede tomar los datos de esta manera, o sea, poner en una sola columna todas las muestras, pero tenemos que especificar que esta muestra 1 es de la población 1, el siguiente población 1. Cuando ya terminamos con la población 1, ya hay que poner población 2 y son los datos para esa población. Después la población 3, 4, etc. Entonces, tenemos esta posibilidad limitar. Nos vamos para cálculo de ANOVA, una vía. Y aquí tenemos estas dos opciones. En una columna, los distintos niveles o los distintos tratamientos, y la siguiente opción es una sola columna, pero hay que indicarle pues a qué corresponde, a qué población corresponde cada uno de los datos que vamos poniendo en la tabla. Entonces ahora lo voy a calcular en la primera opción. Y hay opciones, aquí podemos mover el nivel de confianza, en este caso lo dejamos como está. Y las comparaciones, cuando se hacen comparaciones múltiples, seleccionamos la casilla que queremos, pero ahorita no es de interés. Los gráficos que arroja, aquí los podemos seleccionar. En el momento no es de interés. Los resultados están todos seleccionados. Y también podemos obtener o que nos arroje como resultados los residuos de estos cálculos, pero no. Entonces, en este caso, lo tengo en una columna, vamos a obtener columnas separadas. Aquí están las variables. Veamos, ok. Entonces nos arroja lo siguiente. Aquí está el método, la hipótesis nula, los valores obtenidos, el p-value es 0.015, el mismo que tuvimos en Excel, 3.82. Después viene los intervalos de confianza que obtiene para cada una de las poblaciones, a 95% de confiabilidad. Y después tenemos aquí esta gráfica, que es de los intervalos de confianza. Entonces aquí podemos ver que hay una diferencia con T4 con respecto a T3, T5. Si ya nos interesa confirmar esto estadísticamente, nos tendríamos que haber seleccionado las comparaciones múltiples, alguna de las opciones que viene, y confirmar esta diferencia. Por lo pronto, el ANOVA nos va a decir que como estamos rechazando la hipótesis nula, estamos diciendo que existe por lo menos una media distinta a las demás. Entonces, esto es con Minitab, mucho más sencillo. Vamos en MATLAB, también es de igual forma
Es sencillo, aunque hay que darle la matriz. En este caso, de Excel, se copian lo que viene siendo la matriz. En MATLAB, simplemente vamos a ponerle un nombre a la matriz, pegamos nuestra tabla, ahí está, y la instrucción en MATLAB es ANOVA 1, le damos la matriz y nos arroja lo siguiente. Entonces tenemos, creo que si se esté viendo, aquí vamos a compartir, esta es la pantalla que nos da. De igual forma, la F calculada es 3.82, el valor de probabilidad 0.0148. Antes de terminar, olvidé mencionar que también podemos rechazar la hipótesis con el valor de p-value. El valor que obtuvimos fue de 0.015. Referente a este valor que obtuvimos, 3.82, digamos que ese valor está aquí. Ese 3.82, entonces ese p-value representaría esta parte que estoy sombreando en este color, esa sería de 0.015, y como el valor en color negro de 0.05, el alfa, está desde acá, desde este valor, entonces el p-value es más pequeño, como p-value es menor a 0.05, la hipótesis nula también se rechaza. Entonces esto es algo muy común cuando se hacen trabajos de investigación, siempre se rechazan las hipótesis, se rechazan o no con el valor de p-value, ya no lo hacen con el estadístico estimado, en este caso fue F de 3.81. Y otra cosa, antes de terminar, está la gráfica que se obtiene de MATLAB. Esta gráfica es una gráfica de diagrama de K, ¿okay? No son intervalos de confianza, es un diagrama de K. Entonces es distinto a la gráfica que nos da Minitab, que sí son los intervalos de confianza. Gracias.